Acompáñenme en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer de versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subió del agua y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tomemos así. Esta sección del Evangelio lo vamos a encontrar también en Mateo y Lucas. Tiene mucho que ver con el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Estos tres versículos que narra el Evangelio de San Marcos, que se amplía un poco más en Mateo y Lucas, nosotros vemos algunas cosas que son importantes que entendamos desde el punto de vista de la historia del Israel del Antiguo Testamento, ¿sí? De la historia de los tiempos rabínicos, es decir, de los tiempos donde el Señor Jesús vivió, y la aplicación para la iglesia. Siempre la implicación, el exponer el texto, también implica una responsabilidad. Encontrar, de acuerdo a la sabiduría de Dios, una aplicación para nuestras vidas. Porque si nosotros leemos la Biblia solamente pensando en la historicidad del texto y la gramaticidad del texto, es decir, en el significado gramatical y en el contexto histórico, y no aplicamos a nuestras vidas, a la larga la palabra no se vuelve personal para nosotros. Y la responsabilidad tremenda que tenemos nosotros, aquellos que Dios en su gracia y bondad nos ha tomado en cuenta para enseñar la Biblia, es encontrar en la palabra de Dios una aplicación para el pueblo de Dios, ¿sí? Lógicamente se puede uno evitar muchos problemas al no hacer eso y decir: bueno, yo predico el texto, explico lo que en su contexto decía y listo. Y de pronto a veces la aplicación puede parecer hasta en cierto punto como teledirigir a alguien, ¿no es cierto? Sino el pastor, yo le contesto y me está diciendo a mí. Pero si se pierde la aplicación del texto a la iglesia, vamos a perder mucho de la riqueza de la palabra de Dios. Yo creo que, y considero uno de los máximos exponentes de la predicación expositiva en el siglo XVIII fue Charles Waddon Spurgeon, ¿sí? Excelente predicador. Él no tuvo formación teológica formal, ¿sí? Él no fue a ningún seminario, pero él en cambio fue un autodidacta. Y lógicamente, gracias a Dios, tenía el mismo Espíritu Santo que de nosotros. Y las predicaciones y los sermones de él son, si usted lo puede revisar en YouTube, sea en audio, lógicamente el audio no es el de él, ¿no? Sino es de alguien que leyó los sermones de él, o puede bajar en PDF. Son verdaderas obras de arte. Honestamente, cuando yo leo los sermones de Spurgeon me quedo frío y digo: Dios mío, es increíble como Dios a una persona que no tuvo una preparación teológica formal, Dios le pudo mostrar tantas cosas hermosas y la riqueza que Dios puede dar a aquel que se acerca, como dice la palabra de Dios, a buscarle. Esta sección del Evangelio de Marcos, que narra 3 versículos, narra primero un acontecimiento físico. Jesús viene de Nazaret de Galilea y llega al Jordán. Primer punto histórico, ¿cierto? Jesús estaba en Nazaret y fue a ser bautizado al Jordán. Es decir, Jesús descendió al Jordán con un propósito, ¿sí? Ser bautizado. Es el primer punto muy importante histórico que tenemos que tomar en cuenta. Segundo, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Segundo, vemos que Jesús fue sumergido completamente en el agua. El momento que subió,
descendió de parte de Dios de una manera corporal el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Descendió corporalmente para mostrarse en ese momento. El segundo punto histórico. Y el tercer punto histórico, una proclamación celestial. El mismo Dios, Padre, desde los cielos dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, una afirmación del cielo personalizada a un solo ser, el Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes me acompañan en un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13, nosotros vemos ya no 3 versículos, sino vemos 5 versículos. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros vemos que aquí se añaden 2 cosas puntuales que no estaban en el Evangelio de Marcos, y es exclusivamente el versículo 14 y 15. Uno, la posición de Juan, y segundo, la respuesta de Jesús. Entonces, históricamente tenemos 5 puntos, ¿verdad? Tenemos que Jesús desciende de Nazaret de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan, el primer punto histórico. El segundo punto histórico, nosotros vemos que Juan se opone al Señor Jesús diciendo: no quiero que tú me bautices, no quiero yo bautizar, tú tendrías que bautizar. Tercer punto histórico, la respuesta de Jesús: deja que suceda así porque es necesario que la justicia se cumpla. El cuarto punto histórico es que los cielos son abiertos después de que el Señor Jesús desciende del agua, sale del agua, perdón, los cielos son abiertos y el Espíritu de Dios desciende de forma corporal como una paloma sobre él. Y el versículo 17, hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el aspecto histórico. 5 puntos que son muy importantes. Y en esta mañana, en la gracia de Dios, que Dios me permita compartir con ustedes no solamente el aspecto histórico que es sino que vamos a ver también el aspecto gramatical y por qué Jesús y por qué Juan se desempeñaron como se desempeñaron. El primer punto, en el versículo 13 dice: Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado. ¿Sí? Es decir, el Señor Jesucristo, después de cumplir ya una edad madura, ¿sí? Él decide bajar al Jordán. El Jordán era un río en el cual comúnmente se hacían los lavacros ceremoniales, ¿sí? Es decir, mucho antes de que Juan el Bautista, ¿sí? Si él haga lo que Dios le mandó a hacer, el bautismo por arrepentimiento, como consecuencia del arrepentimiento, exclusivamente al pueblo de Israel, mucho antes se hacían lavados ceremoniales de cerdo, ¿sí? Muchas veces. No sé si se acuerdan de un evento histórico en el Antiguo Testamento, en el cual el profeta Elías envió a ¿quién? A Naamán el sirio a hacer la ley. Es decir, era algo común, no era algo que de pronto se instituyó con Juan. No. ¿Por qué? Porque tenía que ver bastante con 2 aspectos. 1, la obediencia, y 2, la obra de Dios. Tanto Naamán obedeció al profeta, que era la voz de Dios, ¿sí? Y cumplió lo que el profeta le envió a hacer. Ahora, en este primer punto nosotros vemos que el Señor Jesús viene para ser bautizado. Mucha gente dirá: pero si Jesús aceptó ser bautizado, viene la lógica humana, ¿no? Y solamente necesitan ser bautizados para el arrepentimiento de los pecadores, entonces Jesús era pecador. Esa es la lógica humana, no es así. Había un punto muy importante en los lavamientos ceremoniales, y lo voy a explicar. Cuando Juan en el versículo 14 le dice:
yo necesito ser confesado por ti, entiende una verdad absoluta. Entiende que Jesús es totalmente inmaculado y que es el único que perdona pecados, sí, pero al mismo tiempo que Él es pecador. Por eso Juan expresa de esta manera. Es lo mismo que cuando Pedro le dijo al Señor: no puedo permitir que tú me laves los pies. ¿Por qué? Porque igual que Juan, Pedro reconocía su pecado, reconocía su fragilidad humana y reconocía que Pedro debía lavar los pies al Maestro, al Señor, porque él era esclavo de Jesús. Lógicamente nosotros en nuestra vida evangélica o cristiana, en el transcurso de nuestra vida tenemos muchos errores de concepto. Muchos errores de concepto debido a enseñanzas mal dirigidas, a mal entendimiento de la palabra de Dios o a conceptos preconcebidos. ¿Sí? Ahora, el hecho de que Juan se oponía diciendo, él no estaba faltando al respeto al Señor, sino que estaba entendiendo una verdad, que así mismo como él bautizaba por arrepentimiento al pueblo de Israel, él necesitaba también ser bautizado de esa manera. Cuando él dice, y tú vienes a mí, no está expresando desobediencia, está expresando admiración hacia aquel que se muestra a él. Jesús viene y se muestra a este hombre reconoce su pecado delante de Jesús, y en ese momento Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. En ese momento posiblemente hubo más conversaciones con Jesús. Posiblemente hubo una explicación de Jesús a Juan, pero la Biblia revela una verdad que Juan entendió, porque la Biblia dice entonces le dejó. Ahora, ¿por qué Jesús le dice que se cumpla toda justicia? Recordemos, hay que entender importante que esto, cuando recibe el Espíritu Santo, no es que Jesús no tenía el Espíritu Santo. Eso debemos entender. Jesús tenía ya el Espíritu Santo. Pero hay que entender, en el Antiguo Testamento, para que un hombre escogido para el ministerio, tenía que pasar por 3 asuntos puntuales. Primero, el lavamiento del agua. ¿Sí? Segundo, era la unción con el aceite. Y tercero era que cumpla la edad de 33 años. ¿Sí? Para entrar al servicio en el ministerio, usted se puede encontrar en Deuteronomio, usted puede encontrar en Levítico, debía un ministro que iba a ser consagrado al ministerio tener estos 3 requisitos: tener 33 años de edad, ¿sí? Segundo, ser lavado por agua, ¿sí? Y tercero, ser ungido por el Señor. De lo contrario, el ministro, el llamado al ministerio, no podía entrar a servir ni en el templo, ni en ninguna de las cosas que Dios le había llamado. Entonces, cuando Juan entiende de parte de Dios que se cumpla toda justicia, no se refería en ningún momento a que Jesús alguna vez pecó, para nada, sino que Jesús entraba al ministerio al cual Dios, el Padre, le había llamado y le había encargado. Entra al agua porque tenía que entrar al agua, tenía que cumplirse la justicia, pues Dios estableció que sus ministros en el Antiguo Testamento tenían que pasar este rito ceremonial, y él no iba a contradecir la ley, porque Jesús vino a cumplir toda la ley, no a prorrogarla, no a incumplirla. Tenía que cumplir esa justicia. Segundo, después de que el Señor Jesucristo es lavado en el agua, como inicio, como ritual inicial al ministerio, inmediatamente dice la Biblia que después de que Jesús fue bautizado, es decir, subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué abrió los cielos? La obediencia de Cristo. ¿Qué abrió los cielos? La obediencia del Señor Jesucristo a que se cumpla toda justicia. ¿Era necesario que físicamente descienda la paloma? ¿O el Espíritu Santo en forma de paloma? No. ¿Pero qué significaba eso? Era un testimonio claro, y la gente miró, de que Dios aprobaba el ministerio del Señor. Qué importante. El Señor aprobaba el ministerio de nuestro Salvador. Y
tercero, el Padre mismo tenía que mostrar esa aprobación. Y dice, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Evangelio de Marcos, en el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué Marcos relata de esa forma y por qué Mateo relata de esa forma? ¿Se contradice? No, se complementa. La voz de los cielos tenía que dar una certificación al Hijo de Dios, y esta certificación tenía que ser personal, pero también esta certificación tenía que ser al pueblo, porque tenía que ser pública. El llamamiento convencía al llamado, pero convencía a los que escuchaban el llamado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué implica esto? Si nosotros analizamos 5 puntos históricos, los voy a repetir. El Señor desciende al Jordán, primer punto histórico. Juan se opone a bautizarlo al Señor Jesucristo, segundo punto histórico. Tercer punto histórico, Jesús responde, deja ahora que así conviene para que cumplamos toda justicia. Es decir, la justicia de Dios tiene que cumplirse. Tercer punto histórico. Cuarto punto histórico, Jesús, después de ser bautizado, sube del agua y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como una paloma y se posa sobre él. Y quinto punto histórico, una voz desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos dice, tú eres mi Hijo amado. Hermano, esta es la verdad del Evangelio. Ahora, si yo me quedo ahí, ¿qué podemos aprender nosotros? Históricamente yo entiendo el llamamiento de Jesús. Históricamente usted entiende el llamamiento de Jesús. Históricamente usted entiende la obediencia de Cristo. Históricamente yo la entiendo. Históricamente yo entiendo por qué Juan se expresa de esa forma. Porque ve su pecado delante del Hijo de Dios. ¿No es cierto? Ve la santidad del Hijo de Dios. Y ve que él no es digno, pues así como él no era digno de encorvarse y desatarle los cordones de las sandalias, igual no era digno, peor, digno de bautizar a un santo, a un perfecto, a un puro. Así mismo usted y yo entendemos, nosotros entendemos que después de que Jesús fue bautizado de acuerdo a la palabra de Dios, y los cielos son abiertos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Símbolo de que el ministerio del Señor Jesucristo ahí comenzaba. En ese momento el ministerio de Jesucristo comienza. Por eso Dios, a partir de eso, empieza a probarle a Jesús. Y Dios permite que Satanás lo tente. Que lo tiente. Permite eso. ¿Por qué? Porque ya desde los cielos ha sido confirmado de parte de Dios el Padre al Hijo su ministerio, y ese ministerio ha sido confirmado de parte del Padre a la comunidad de esos tiempos. Y si usted se da cuenta, ¿quién era la comunidad que estaba en ese momento? ¿Era todo Israel? Eran aquellos que se habían arrepentido. ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas, hermano? Si bien el Evangelio es un llamamiento a todo pecador a que se arrepienta, al mismo tiempo es exclusivo para aquellos a quien Dios ha decidido hacer justicia en Cristo Jesús. Hermano, Jesucristo vivió una vida de obediencia. El Padre le ordenó que descienda al Jordán. El Padre no fue un hombre, no fue una congregación. Fue Dios quien le ordenó a Cristo Jesús que descienda al Jordán. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ser humildes como Jesús. ¿Sabía que el Jordán era uno de los ríos más sucios que existían en esas épocas? Y sin embargo, ¿por qué Dios permitía que se bauticen en ese río? Porque, hermano, Jesús fue declarado muchas veces sucio. Le dijeron hijo de Satanás, hijo de Beelzebú. Se burlaron y se mofaron de él. No lo aceptaron como lo que era el Rey de Gloria. Pero sin embargo, Dios en él decidió redimir a sus escogidos. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a descender de nuestra posición muchas veces soberbia, orgullosa, que no honra a Dios.
y humillarnos delante de la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo Él nos exaltará. Eso dice la palabra de Dios: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando así sea el tiempo. El problema de la iglesia en estos tiempos es que se ha rodeado de orgullo, de prepotencia y de falta de humildad. No somos capaces delante de Dios de reconocer nuestra necesidad. No somos capaces de ser humildes al tratar a las personas, al tratar a nuestra familia, al tratar a otros cristianos, o peor aún, al tratar a los conversos. No somos humildes. Somos arrogantes muchas veces. Dios nos está llamando que Jesús, sin tener ninguna culpa, y se sujetó totalmente a la voluntad del Padre, que así nosotros también lo hagamos. Aprendamos a sujetarnos completamente al Señor Jesucristo. Pero ¿qué más nos enseña la palabra de Dios? Versículo 14 dice: Juan se lo ponía diciendo: yo no estoy bautizado por ti, tú vienes a mí. Segundo, nuestra necesidad de arrepentimiento. Hermano, oh vanagloriosa alma que piense que lo necesite día a día pedir perdón a Dios. Oh vanagloriosa alma que piense que aún delante de Dios puede vivir como quiere vivir. Oh vanagloriosa alma que piensa que lejos de Jesús puede aún existir. El orgullo y la vanidad, la soberbia, la falta de arrepentimiento y necesidad de cambio solamente es un requerimiento de aquellos que han sido destinados por su propia culpa al infierno, al lago de fuego. La Biblia dice: porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y la luz se mostró, que así como el sol se muestra en su luz todos los días para justos y pecadores, en la luz de la vida, que es Jesucristo, se ha mostrado a todo ser humano, sea este justo o pecador. Los unos, por la gracia de Dios, hemos aceptado esa luz que ilumine nuestra vida, que empiece a transformar nuestros corazones, que dejemos el pretexto: es que así nací, así soy, así me voy a morir. Pues esa gente se va a terminar en el infierno, porque el Hijo de Dios, la luz verdadera que alumbra al creyente, es capaz de transformar la vida del creyente y cambiarlo totalmente, porque es todopoderoso ese Dios. Ese Dios no es limitado, hermano. Ese Dios es todopoderoso para transformar a un vil pecador en alguien que honre y glorifique el nombre de Jesús día a día. Juan reconoció esa necesidad y dijo: ¿cómo es posible? Si yo soy un pecador, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Ni siquiera la dignidad mía me alcanza, Señor, para desatar el cordón de tus sandalias. Peor aún, para yo bautizarte. Jesús nos responde día a día: deja ahora, iglesia, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Hermanos, nosotros no podemos limitar el poder de Dios, es imposible eso. Dios muchas veces permite que nuestra necedad nos lleve a los sitios donde nos ha llevado. Dios muchas veces permite que nuestra falta de confianza en el Señor nos lleve al punto donde nosotros hemos caído. Pero es ese mismo Dios que en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, cumplió la justicia por nosotros. Es el mismo Dios que nos prometió descanso en Él, vida eterna y perdón de pecados. Es necesario, hermano, que usted y yo depositemos nuestra justicia injusta, que es injusta, porque cada obra que hacemos para hacernos mejor delante de Dios, lo que hace es más corrompernos, y empecemos a confiar que solo la justicia de Cristo Jesús en la cruz es capaz de limpiarnos de todo pecado y convertirnos día a día a la imagen del varón perfecto, esto es, a la anchura, altura y profundidad del conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo y su palabra. Es necesario que si la justicia del Señor ha llegado a nuestras vidas, esta justicia nos recubra por afuera y por adentro, como recubrió la vida de Cristo
cubra nuestras vidas hasta la última célula, hasta el punto de que nuestras vidas empiecen a dar el reflejo de nuestro Salvador y Señor, y que su señorío se muestre en nosotros. Es necesario, hermanos, sacudirnos del estado espiritual al cual hemos permitido nosotros por no abandonarnos en él y vivir semana tras semana una vida hasta cierto punto impía, sucia, que no glorifica a nuestro Salvador. El Señor nos llama esta mañana a arrepentirnos de corazón y a reconocer delante de Él que solo su justicia nos puede cubrir una vez más. La justicia de Dios es por fe y para fe. Por lo tanto, como dijo el profeta, por la fe, justo y bien. El Señor Salvador, inmaculado, perfecto y puro, sale de las aguas. Su ministerio inicia. Los cielos son abiertos. El Espíritu de Dios desciende como paloma y posa sobre él. La unción del Santo de los Santos confirma el ministerio de Jesús. La voz del Santo de los Santos lo confirma como su ministro y lo confirma ante los demás. Dos eventos que deben marcar la vida del creyente. La Biblia dice: y vosotros ya tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Habla la iglesia, Señor. Ya tenéis, dice. No dice tendrán. Por eso no es bíblico orar para que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso es ignorancia bíblica. Porque Dios, que no da las cosas por pedazos, sino nos llena completamente, decidió que el momento que nos alumbró de las tinieblas y nos sacó a la luz, por medio del nuevo nacimiento y la regeneración, Él en ese momento nos bautizó con su Santo Espíritu. Nadie puede ser llamado hijo de Dios si no tiene al Espíritu Santo de Dios. Nadie. Eso dice Romanos 8. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, ese no es hijo de Dios. Así de simple. El que no tiene Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Podrá tener una religión, pero no tiene salvación. No tiene salvación. Jesús sale de las aguas. Romanos 6 dice, acompáñenme en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos a ver el versículo 1. Esto es una apología, es una defensa, no a lo que muchos dicen. Soy salvo, entonces Dios siempre me va a perdonar, entonces voy a vivir como quiera. Esto es una apología a la verdadera fe del verdadero creyente. Dice la Biblia, es una pregunta retórica que se contesta sola. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, cuando Jesús, en su propia justicia y santidad, descendió a las aguas para iniciar su ministerio, simplemente era el inicio del bautismo que iba a recibir en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario fue bautizado. Pero así, ¿cómo, pastor? Bautismo significa ser
completamente sumergido. Cristo en la cruz recibió un bautismo, hermanos, que solo Él tuvo la capacidad de recibir. Fue revestido de toda la ira del Padre por culpa nuestra. Era necesario. Era sumamente necesario, porque en ese momento Él estaba tomando nuestra posición. El santo por los pecadores, el justo por los impíos, el que nunca cometió falta ni pecado por aquellos que le hemos fallado hasta hoy a nuestro Señor y Salvador. Ese momento con Él fuimos bautizados. La Biblia dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La pregunta: ¿a qué bautismo se refiere Pablo? ¿Al bautismo en aguas? ¿Aquí? No se refiere al bautismo en aguas, hermano. Se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en aguas no salva a nadie. El bautismo en aguas es un testimonio público en el cual yo confieso mi fe ante la gente de que Jesús es mi Señor y Salvador, nada más. Pero este bautismo al cual hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Anote en su Biblia, enmarquen: el cristiano debe vivir en vida. Entonces, como dice Colosenses, ya vuestra pasada forma de vivir, ya debemos olvidarnos. ¿Sí? Debemos olvidarnos. Ya, cristianos alcohólicos no existen. Cristianos drogadictos no existen. Cristianos adúlteros ya no existen. Cristianos fornicarios no existen. Eso no existe, no se da. Eso ya fue perdonado y lavado en la cruz del Calvario. Ya nosotros andamos en vida nueva. Claramente dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en Él en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Claramente dice la Biblia: ya fue crucificado, hermano, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Nosotros ya no servimos al pecado. Un hijo de Dios ya no sirve al pecado, ya no es esclavo del pecado. El pecado ya no lo tiene esclavizado. Nosotros somos esclavos de Cristo Jesús para justicia. Por eso usted y yo debemos, como dice 1 Corintios 11, ¿qué dice la Biblia? Examinaos a vosotros mismos para ver si son verdaderamente salvos. Porque si no son salvos, todavía tienen oportunidad. Si no somos salvos, todavía tenemos oportunidad. Y es arrepentirse de corazón y reconocer que solo Jesucristo es el Señor y Salvador. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca la teología bíblica de la gracia genera en el cristiano la posibilidad o libertad de vivir como quiere. A nosotros, a los que tenemos una teología reformada, que es bíblica, por supuesto, nos acusan muchas veces de generar predicaciones para que la gente viva como quiere y piense que es salvo. No, alguien que vive como quiere y hace lo que quiere, sin buscar arrepentimiento, sin buscar cambio de vida, no es salvo. Simplemente no es salvo. No es salvo. No es salvo.
no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, lo único que está haciendo es caminando dentro de la misma religión al infierno, nada más. Nada más. Y no se asombre cuando despierte después en el más allá. No se asombre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Hermano, si usted cree que es salvo y sigue viviendo como quiere, debe arrepentirse de corazón. Porque está camino al infierno. Está camino al infierno. Y tengo que yo decirle, hermano. Y tengo que decirle la verdad. Porque cuando Dios nos salva, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida. Si mi vida no cambia, si sigo siendo el mismo patán con mi esposa, el mismo malcriado con mi esposa, no la honro, no la amo, no la trato como vaso frágil, no pongo a mi esposa después de Dios en el primer lugar, porque mi esposa no está antes que mis hijos. Mis hijos están en tercer lugar. Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos. Y al revés, para la mujer. Primero Dios, después su esposo y después sus hijos. Si la esposa no honra a su esposo, no lo ama, no lo respeta, no se sujeta a él, no le obedece, ¿qué está dando? Deshonrando a Dios. Si los hijos no se sujetan a los padres, son rebeldes, hacen lo que quieren, viven como les da la gana, no están honrando a Dios. No están honrando a Dios. No están glorificando el nombre de Dios. Y la Biblia dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Es decir, el bautismo de Jesús en la cruz, regresando a Mateo y a Marcos, ¿sí? Es decir, en Marcos versículos 10 y 11, cuando dice que desciende el Espíritu Santo, está consagrando el ministerio de Cristo, y en el versículo 11, este es mi Hijo amado. Le dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, tengo que decirle, ¿sabe para qué nos salvó Dios? Para que seamos millonarios, para que consigamos todo en este mundo, para que seamos felices, para que todo nos salga bien. Tu mejor vida ahora, eso dice un falso profeta, un falso pastor llamado Joel Costa, falso profeta, igual que Cayuna, Dantiguero y toda esa manada de lobos rapaces. Un día estarán delante del Señor, no sé qué le vayan a decir. Y de broma estarán los pies de ellos. Todos esos maestros de la prosperidad, todos esos maestros de la actitud positiva, todos esos falsos profetas y pastores, ¿qué le irán a decir? Hermano, la voz del cielo que dijo a él, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del pueblo repetido que escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sabe que hubo una tercera voz más allá en el monte, cuando fue Jesús y descendió Elías y Moisés. ¿Qué escucharon Juan, Pedro y los que estaban ahí? ¿Se acuerdan que escucharon? A obedecer. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A oír, porque oír es obedecer. ¿Sabe cuál es la voz del Señor? No solo este día, sino todos los días de nuestra vida, de aquí en adelante. Aquel que mira en la cruz, muerto por sus pecados, aquel que a los 3 días resucitó entre los muertos y está sentado a mi diestra, a él oí. Amén. ¿Sabe que esa misma voz que se escuchó de Jesús se puede escuchar en cada miembro de la iglesia? Que digan, esta iglesia está formada por hijos amados que me obedecen. Porque nosotros nacimos en Cristo Jesús solamente con un solo propósito, hermano: complacer a Dios. Cada acción que hagamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, aquí en la iglesia, en la predicación, en el evangelismo, en todo, tiene que tener un solo propósito, hermano. Uno solo: complacer a Dios. Si en lo que hacemos no estamos complaciendo a Dios, simplemente estamos deshonrando el buen nombre de Jesucristo.
simplemente así. ¿Y por qué le decimos que le amamos? ¿Por qué le mentimos a Dios? ¿Acaso Dios puede ser engañado? ¿Y por qué decimos, te amo Señor, te amo, te amo, te amo, y te adoro, y me rindo ante ti? Cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, nada más. Eso dijo el Señor. Eso no dijo, no dijo, si me amáis, anda, grita que me amas, y alza las manos, y di cuánto me amas, cuánto me quieres, y por aquí por allá, y compón música, y que me diga que me ama, y tanta cosa, y por aquí. No, Jesús fue simple, porque nuestro Salvador es muy simple, siendo Dios y dueño de toda la sabiduría, que nosotros, si nos revelara, no entenderíamos, porque Él es infinitamente sabio y todopoderoso. Sin embargo, se mostró de una sola manera. Dijo, si me amáis, nada más. Nada más. Nada más. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira el de al lado. Mira el de al lado. Ahí está su prójimo. Mira el de al lado. Mírese. Ahí están sus prójimos. Amen al Señor con toda la fuerza y amen a su prójimo como Dios nos amó a nosotros. Eso es todo. ¿Ustedes creen que hogares tendrían problema si esos hogares cumplieran ese mandamiento? Si aman a Dios, llaman a su prójimo como aman a Dios, ¿habría peleas? ¿Habría divorcios? ¿Habría relajos? ¿Usted qué cree? Yo creo que no, hermano. No habría. ¿Habría problemas en la familia? No. El Señor no puede así. Pero a veces estamos un poco sordos o todavía sin entender totalmente, como un tiempo estuvo Job y Él lo reconoció. Cuando dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos. Me arrepiento en polvo y ceniza. Desde ahora, Señor, yo te preguntaré, tú me enseñarás. ¿Por qué no podemos nosotros también preguntarle a Dios y que nos enseñe? La palabra nuestra presa en las manos de predicadores, de pastores, de maestros, no, hermano. La palabra corre libre en el corazón de todo y cada uno de los creyentes que queramos acercarnos a Él con plena certidumbre de fe, con un corazón sincero, sinceridad al cual le digamos, Señor, sabes que estoy mal, no estoy actuando bien, Señor, me estoy portando así, esto es horrible, yo me doy cuenta, Señor, que me estoy comportando de una manera horrible, que no te honro a ti, que no te amo a ti. Señor, haz algo en mí, haz algo en mí. Cambia mi vida, Señor. ¿Cree que Dios no le va a escuchar a alguien que se acerque y reconozca que no puede cambiar sin ayuda de Él? Le va a ayudar, hermano. Porque al que Él se acerca, la Biblia dice que no lo echa fuera. Entonces el ministerio de Cristo es un ministerio poderoso. En la cruz Él exclamó una verdad: todo se ha cumplido. Consumado es. Hermano, y ese consumado es porque el Padre en Él se complació, por lo tanto el Espíritu Santo lo ha derramado abundantemente en nosotros. Totalmente en nosotros. El cristiano tiene toda la herramienta para ser como Pablo, Pedro, Esteban y un día como Cristo. Tiene toda la herramienta, tiene su palabra, tiene su espíritu, tiene esa salvación tan grande. Y estas palabras se han escrito para que conozcáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tengáis vida en su nombre. Juan. Y estas cosas se han escrito, graben su mente en su corazón, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que tengáis vida en su nombre. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. No dice haz esto, haz aquello, el corazón del hombre vanidoso, perverso, quiere hacer algo para salvarse. No, la Biblia dice cree, confía que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, punto, Dios te da vida. Y el resto
Esfuérzate por vivir cada día una vida que agrade al Señor, que honre al Señor, que dé gloria a Dios. Y la vida que glorifica a Dios es una vida de obediencia al Señor y a su palabra. Si Dios en esta mañana me ha dado la gracia de poder exponer estos pequeños cinco versículos y hacerlos vivos en su vida, gloria a Dios. He cumplido en este día mi ministerio. Puedo descansar tranquilo. Pongamos de aquí. Mi hermano